Camino Aéreo Entrevistas, el espacio para hablar de aviación. Buenos días para todos. Sean bienvenidos a una entrevista más de nuestra página Camino Aéreo. El día de hoy vamos a estar entrevistando al creador, a la mente de la página y a la persona pues que le dio vida a este proyecto. Queremos entrevistarlo desde la parte técnica y desde la parte personal. Queremos saber sus experiencias, su experiencia. También que dentro de todo nos cuente un poquito por qué llegó a esto. Esto tiene una historia y cómo llegó a esto. Entonces, con ustedes está Santiago. Él, además de ser el creador de esta página, es un gran amigo y quiero que, así como yo, lo conozcan un poquito y sepan de su historia. Santiago, ¿cómo estás? Andrés, muy bien, muy feliz por estar acá. Ahora me tocó el turno a mí. Bueno, muy feliz, la verdad. Bueno, Santi, vamos a empezar con una pregunta básica. Sí. Yo quiero saber cuál es tu historia en la aviación, o sea, cómo empezaste en la aviación y qué te llevó o qué caminos te llevaron a ser lo que hoy sos. Bueno, pues desde muy niño yo creo que, pues mira, no me preguntes cómo, pero yo creo que yo ya sabía que quería ser piloto. En mi familia nadie estaba relacionado con la aviación y no tenía cómo ver la aviación como una opción o como un camino. Luego que voy creciendo un poquito, yo empiezo a jugar, cojo los ventiladores y empiezo a jugar creyendo que son los motores de un avión. Entonces empiezo a jugar, veía un avión y salía a verlo, pero hasta ese punto se quedaba ahí. Yo tendría unos 6 7 años en ese momento. Luego, más adelante, cuando viajo a Medellín, yo tenía 10 años y ahí es cuando realizo mi primer vuelo. Ese nunca se me olvida, fue en un Dash 8 de Aires y fue Medellín-Cali y bueno, yo cuando apenas despegó el avión yo dije, esto es lo mío y por acá tengo que estar. No sabía cómo ni cuándo, pero desde ese momento lo decidí. Y después llega la simulación aérea a mi vida, que alguien me regala un pequeño portátil y con el simulador instalado y empiezo a jugar, a volar aviones, a ver cómo es el tema y me empiezo a meter aún más. Luego, ya mucho más grande, ya estando en el colegio, ya en bachillerato, entro a hacer un semillero de aviación virtual y ahí es como ya la cerecita en el pastel. Ya ahí realmente digo, este es mi cuento, este es mi mundo y bueno, así fue como recién ingresé a la aviación. Bueno, Santi, yo sé que de pronto este no es el tema básico de esta entrevista, ¿cierto? Sí, Y que realmente la idea es entrevistarte desde el punto de vista aeronáutico de cómo fue esa transición, porque enseguida nos vas a contar un poquito. Vos sos piloto certificado en Colombia y también sos piloto certificado en Estados Unidos. sí, Pero de eso nos vas a contar más adelante un poquito, pero yo quisiera que la gente también viera el contraste, porque es que uno muchas veces se mete en la cabeza de que solamente puede hacer una cosa. Y yo que te conozco, sé que por tu vida has pasado por un montón de sectores, ¿cierto? Que has tenido un montón de deseos, que has tenido un montón de proyectos y terminaste en la aviación, sí. cuando de pronto también tenías la oportunidad de estar en otro sector o en otro trabajo, ¿cierto? Entonces yo quiero que nos cuentes un poquito, ahí muy encimita, en qué sectores vos y cómo fue que al final decidiste, voy a ser piloto, ¿cierto? Sí. Y ya en sí vamos a la historia central, que fue cómo empezaste aquí en Colombia, por qué decidiste ir a Estados Unidos y todas esas experiencias. Listo, pues mira, sí, es verdad. Yo estaba más encaminado por la música desde muy niño, era por lo que más me inclinaba. No solo por la música, sino por el arte en general. Hice un poquito de teatro, baile y música. Soy percusionista y me encanta la salsa. Entonces, desde muy niño tuve ese contacto. Entonces,
me veía realmente encaminado ahí, o siendo actor, o haciendo teatro, pero algo que tuviera que ver con el arte. Después también tuve la oportunidad, además soy barista y trabajé en un café, entonces sí, he hecho un poquito de todo y me veía en otras cosas. Como te digo, yo creo que la vida lo encamina a uno y lo encarrila por lo que realmente es. Y la aviación, tomé esta decisión porque veía la aviación como algo, una herramienta que me permitía hacer el resto de cosas como hobby y hacer la aviación como profesión. Entonces, por eso yo decía, chévere tener una profesión que me guste, que me apasione y que me permita tener más hobbies. Y así lo vi como la aviación, por eso la vi como una opción. Entonces, pues realmente esas han sido mis pasiones, la música, la aviación y el café. Entonces, por eso terminé encaminado como profesión en la aviación. Te faltó mencionar algo y yo quiero mencionarlo Dime. porque yo quiero que la gente también caiga en cuenta que si tienen otra profesión, que si tienen otra carrera y les apasiona la aviación, les apasionó desde pequeños y de pronto en el momento no lo pudieron hacer, lo pueden hacer. Vos una vez me contabas que el sueño tuyo o uno de tus proyectos sería trabajar como aeromédico, ¿cierto? Sí. Vos alguna vez estuviste también encaminado a la medicina y me contabas que te hubiera gustado incursionar esos dos mundos, esos dos sectores en uno solo. Y obviamente todavía se puede, no estamos diciendo que no. Vamos paso a paso. Entonces yo quiero que la gente se anime a eso. Sí, así es. Yo creo que además de todo, la aviación es un mundo donde donde es muy flexible, donde permite hacer más cosas y se complementa bien con otras cosas. Pues por mi parte, a mí siempre me ha gustado la medicina más por el ayudar a los demás, por brindarles un apoyo. Y yo creo y mi mamá también lo dice, creo que soy muy dulce para las cosas y me pasan muchos casos o muchas cosas donde debo actuar y soy bueno para hacerlo, entonces soy muy frío para hacerlo, en temas médicos, ejemplo, en accidentes de autos o cosas, y siempre voy y ayudo. No sé mucho, me encantaría aprender más, saber más e indagar más desde el área médica, sea como paramédico o como médico. Sí me gustaría más adelante, al ser piloto y a la aviación, complementarlo con el área médica. Me parece muy interesante y creo que es un gran complemento para un piloto. Excelente, Santi. Bueno, ahora sí vamos al grano de esta entrevista, que es hablar sobre cómo fue ese proceso, ¿cierto? Que nos contés más o menos cómo fue que empezaste tu carrera como piloto aquí en Colombia, dónde la empezaste, que ahí fue donde nos conocimos tú y yo, ¿cierto? ¿Y qué te llevó a tomar esa decisión en medio de esa carrera como piloto aquí en Colombia, de viajar a Estados Unidos, a un país que a pesar de que conocías, pues no es tu país, no era tu idioma, ¿cierto? Y terminar la carrera allá. Y luego de terminar la carrera allá, ¿cierto? Porque fue un tiempo considerable el que estuviste por allá, ¿cierto? No solamente con el tema de la aviación, aquí va a entrar un tema muy importante para las personas también, que es el inglés. Sí. Y cómo luego de eso viniste aquí a Colombia, hiciste los trámites para que esa licencia que sacaste en Estados Unidos se viera reflejada aquí en Colombia. Entonces me gustaría que me contaras un poquito acerca de cómo fue esa fase aquí en Colombia, ¿cierto? Luego pasaríamos a la fase de Estados Unidos y finalmente volveríamos aquí a Colombia. Perfecto. Bueno, en Colombia yo salí del colegio y empecé a estudiar inglés y francés al tiempo. Luego de un tiempo, pues lo dejé y decidí entrar a la Academia de Aviación en Medellín, que ahí fue donde nos conocimos. Antes de entrar ya a la carrera como tal, hice un otro semillero y otro curso de aviación virtual y de aviación general, y ahí pues me diste clase y fue donde nos conocimos. Bueno, allí empecé en Medellín haciendo la carrera, conocí mucha gente, aprendí demasiado y fue un pilar fundamental para todo lo que hoy soy como profesional. Entonces, fue muy importante. La verdad no fue fácil en la decisión
familiar hablando de lo económico. No es una carrera fácil económicamente, pero tampoco imposible. Hay varias vías y varias opciones para hacerlo. Y por ahí empecé a soñar, empecé a ver las clases de tierra, el curso de tierra, y por ahí empezó todo. Durante el curso de tierra empecé a darme cuenta de la importancia del inglés y además de eso de que no tenía el nivel suficiente que un piloto debería tener. Entonces, pues decidimos ver opciones, qué podría hacer en ese punto. Entonces vimos la opción de un intercambio en Estados Unidos y viajé en medio de todo, me fui para Seattle, pues paré la academia en Colombia, viajé a... Incluso aquí ni Dime. siquiera llegaste a volar, ¿cierto? No, Simplemente no, hice la estuviste en fase de el tema del tierra completa, simulador. eso sí, Ujú. hice la fase completa de tierra, no hice ni simulador ni vuelo, solo fase de tierra. Entonces ahí paré y decidí irme para Seattle, pues con mi familia decidimos irme para Seattle. ¿Y por qué Seattle? Porque pues es donde está Boeing y realmente quería, a pesar de estar estudiando solo inglés y enfocado en el inglés, ver aviones, así sea ver aviones, estar en el mundo de la aviación, ir a la fábrica, leer, poder comprar un libro, ir a museos de aviación. Entonces Seattle para mí era la mejor opción en ese momento. Entonces me fui para Seattle, fue un camino muy bonito que me enseñó mucho, me dio mucho carácter, porque pues uno solo en otro país se viven muchas cosas, pero creo que es necesario y vale la pena hacerlo si se tiene la posibilidad. Se crece mucho como persona. Estuve ahí 8 meses y luego regreso a Colombia y ahí empiezo a mirar más opciones de dónde terminar la carrera o seguir con la carrera y ahí es donde veo en Estados Unidos, en Miami, una opción y voy para allá y ahí realmente termino mi carrera en Miami. Estuve un año en Miami, eso duró la carrera desde piloto privado hasta piloto comercial y ese fue el tiempo en Miami, básicamente. Bueno, tú ya nos vas a contar un Sí, poquito de cómo es ese proceso de que nos hablas aquí de piloto privado, ¿cierto? Multimotor y eso, pero yo quiero que nos cuentes un poquito. Bueno, primero, entonces tendríamos en cuenta que fue un año y medio aquí en Colombia de tierra, ¿cierto? sí, Eso fue lo que duró el curso en tierra. Luego estuviste 8 meses estudiando inglés, sí, ¿cierto? Que fue como un puente, un contraste, ¿cierto? Y luego estuviste un año, ¿cierto?, en sí, Estados Unidos con la fase tanto de tierra como de vuelo, porque supongo que correcto. allá tuviste que hacer también la fase de vuelo. Sí, Entonces, mira el contraste, mientras aquí hacías un año y medio solamente de tierra sin llegar a volar, allá en un año sacaste todo. Ahora, yo quiero que me cuentes cómo fue ese paso, ¿cierto? Además del inglés, que digamos que yo creo que es como el factor más influyente, ese paso de materias o de curso de aquí de Colombia a Estados Unidos. Obviamente la aviación es un medio que es estandarizado, pero hay instructores diferentes, hay aviones diferentes, hay terreno diferente. Entonces yo quiero que nos contes un poquito acerca de eso antes de que nos contes cómo fue de piloto privado a multimotor y así. listo. Pues cuando llegué a Estados Unidos, no sabía realmente a qué me iba a enfrentar en cuanto al tema académico. Y realmente no fue complicado porque allá está todo muy bien estipulado. Entonces está el libro que te indica qué estudiar y en qué momentos y cómo hacerlo y en qué orden estudiar para piloto privado, para instrumentos, para comercial y cada fase tiene su chequeo y todo va por tiempos y ya está muy bien estipulado. Entonces, si no, pegarse a los libros, comprar los libros necesarios y empezar a estudiar en orden. Y a la par de eso, asimismo están organizados los vuelos, en qué orden aprendes las cosas, cómo hacerlo, las lecciones de vuelo. Entonces, y además que te asignan un instructor personalizado y ese instructor tiene 6 7 alumnos, entonces realmente es muy personalizado. Entonces, tú le puedes decir al instructor, ven, no entiendo eso, entonces él se sienta con vos a explicarte. Y las clases es solamente el instructor con vos, entonces realmente todo es personalizado. Entonces, llevan el ritmo que vos necesites llevar y
complementan lo que vean necesario complementar en vos. Entonces, realmente, desde ese punto es muy fácil porque es personalizado y el instructor puede darse cuenta de las falencias y en qué poder y en qué mejorar. Ok, bueno, ahora sí, contanos un poquito Sí, acerca de cómo, o sea, cómo está dividido para vos llegar a ser un piloto comercial en Estados Unidos, ¿cierto? Porque aquí sabemos que simplemente tú eliges la carrera de PCA, que es piloto comercial de avión, o PPA, que es piloto privado, ¿cierto? sí. Pero no más, ¿cierto? Aquí ya después de eso, de obtener tu licencia, tú puedes hacer tus habilitaciones en multimotor, depende de la empresa donde trabajes, te van a dar la habilitación del avión, pero allá es un poquito diferente. Entonces yo quiero que desde tu experiencia nos contes cómo es y qué te parece respecto a lo que se vive aquí, porque yo creo que es mucho más completo y que te abre más el camino de la aviación como se hace allá que como se hace aquí. Sí, creo que hay, am, primero creo que hay un orden más estipulado para todo y para todos. Y segundo, creo que te permite hacer, te abre un poquito el campo de acción, lo que tú dices, te permite hacer más cosas. La primera fase es piloto privado, aprendes todo lo básico, desde vuelo hasta regulaciones, meteorología, aerodinámica, todas tus materias básicas y además de manera básica. No te llenan de mucha información, lo que necesitas para esos primeros vuelos. Y siempre vas con el instructor, entonces empiezas a hacer tus primeras maniobras, tus primeras pérdidas, a practicar los tipos de aterrizaje. Y esa es la fase de piloto privado. Ahí es donde se hace el soleo, donde se hace como todo lo más básico. Y se Enseguida nos hace, vas, enseguida nos vas sí, a contar un poquito de eso, porque yo tengo una pregunta respecto a eso. listo, Termina esta parte y nos cuentas. listo. Y además se hacen los primeros vuelos solos a un área de entrenamiento y a otras ciudades muy pequeñas. Entonces es como empezarte a dar alas y empezarte a dar bases para que te metas en el mundo y más que todo te ayudan es para que cojas confianza, a volar solo, a tomar decisiones. En eso se enfoca la primera fase que es piloto privado. Ok, ¿Miras? luego, Ok, no, dale, sigue, ok. luego sigue fase. Luego viene instrumentos. Entonces, en instrumentos ya es otro cuento, ya es otra película, porque ahí uno se debe volver mucho más preciso al volar, con las alturas, con los tracks o los radiales que uno vuela, se debe volar uno muy preciso, además que uno está en frecuencias muy grandes como pues, Miami International, entonces hay que ser muy precisos porque si no ellos, pues no es que se enojaran, pero sí te iban a decir y se volvía un poquito molesto, entonces aparte de todo, eso le ayuda mucho a uno, que haya mucha presión desde un buen controlador. Entonces, ahí uno empieza a volar con el HUD, que es ese aparatico que uno se pone acá para ver solo el panel de instrumentos. Al inicio marea un poquito, molesta un poquito. Gracias a Dios a mí no me dio tan duro, pero sí hay que adaptarse un poco a eso. Y sobre todo empezar a creerle a los instrumentos, porque el cuerpo te empieza a decir cosas y uno decirle no, lo que el cuerpo siente es una cosa, pero realmente lo que los instrumentos me dicen es otra. Entonces, ese es otro trámite, otro paso al que uno se debe adaptar y empezar a hacer aproximaciones, arcos, esperas, a utilizar bien el GPS. Entonces uno desarrolla mucha más habilidad para volar preciso, para volar el avión más estable. Ahí realmente uno se vuelve muy amigo del trim, a trimear bien el avión y además de sacarle jugo a todos los instrumentos que el avión tiene. Y bueno, cada fase tiene su chequeo. Entonces, ejemplo, dentro de piloto privado, uno hace dos chequeos dentro de la academia para ir viendo si estás preparado y vas pasando de segmento. Y al final tienes dos chequeos, uno con la academia, a ver si estás preparado y luego te mandan con el inspector de la FAA. Así es, para privado, instrumentos y comercial. Es decir, allá se hacen muchos chequeos. No es solo uno o dos, sino por cada fase se hacen alrededor de mínimo 4 chequeos. Y Ok, con su examen escrito, con el examen oral y el examen en vuelo. Y bueno, esa es la parte de instrumentos. Entonces ahí ya serías piloto privado con habilitación e instrumentos. ujú. Entonces, con esas dos cosas ya empiezas a volar algo que se llama
crew time, empiezas a volar con un amigo, con un compañero que tengan la misma experiencia, que tengan ciertas horas y requisitos y empiezas a volar a otras ciudades de la Florida, empiezas a hacer tus horas de vuelo. Entonces ahí uno coge realmente mucha experiencia, capacidad de decisión, carácter y pues se enfrenta a cosas, a situaciones que le ayudan y le enseñan muchísimo a uno. Además, pues a mí me encantaba la noche. Entonces yo volaba muchísimo de noche y la noche me enseñó mucho. Entonces había que estar mucho más atento, había que estar planeando muchas más cosas porque la noche presenta otros retos y bueno, entonces ahí se aprenden muchas más habilidades. Finalmente llega la parte de piloto comercial, ya teniendo privado e instrumentos, y comercial realmente no es muy complejo. Te meten más regulaciones, unas regulaciones diferentes y otras maniobras. Básicamente esa es la diferencia más grande entre una etapa y otra. Entonces al final ya llegas con más capacidad de vuelo, entonces las maniobras no se te hacen tan difíciles y además ya vienes con ya has estudiado muchísimas regulaciones y muchas cosas, entonces te meten unas regulaciones adicionales, entonces no es tan complejo el tema. Además son esas dos diferencias, son las grandes diferencias, además de sistemas, te meten muchos más sistemas del avión y aprender el avión un poquito más allá. Entonces, esas son como las fases en las que se divide desde el inicio hasta el final la carrera. Ok, bueno, yo quisiera hacer, no sé, una pregunta de Sí, claro. pronto en mi desconocimiento, y no es pues por desmeritar de pronto el estudio aquí en Colombia, porque dicen que a nivel mundial es uno de los Es mejores verdad. estudios, pero digamos que aquí hay una limitante y es el tema del vuelo, ¿cierto? Aquí por temas de meteorología, por temas de territorio, ¿cierto? Se limita mucho el vuelo. Y aquí, a eso viene la pregunta, en Miami hay más día para volar, ¿cierto? O Sí. sea, digamos que el día es más largo, ¿cierto? Entonces hay más tiempo para volar de día, a pesar de lo que tú dices, aquí los vuelos de noche son muy limitados, son unas cuantas horas nomás como para la práctica de pista y todo eso. Allá veo que no es o sea, no son tan amarrados con ese tema, ¿cierto? Pero allá hay más día para volar, entonces digamos que durante el día puede volar más gente o puede volar uno más veces. Entonces yo digo que ese sería de pronto otro de los plus, que ahorita la pregunta es, ¿qué plus y qué contras ves en estudiar allá con estudiar acá, ¿cierto? O sea, hacer una comparación Sí. sencilla. De qué decís vos que es bueno desde tu experiencia que lo hiciste aquí y lo hiciste allá, incluso porque ya después de que viniste aquí, y eso nos lo vas a contar ahorita, también volaste aquí al hacer tu chequeo. Entonces, contanos más o menos como esos plus y esos contras. Bueno, en Colombia hay una ventaja gigante y es que las academias se preocupan por sacar pilotos muy capaces y pilotos que sepan no solo volar un avión, sino que tengan muchas más capacidades. Entonces acá vas a ver materias como mercancías peligrosas, evacuación, ditching, vas a ver cosas que allá no se tocan. Allá se ve todo relacionado con aviación general. Si tú quieres aprender todo este tipo de cosas que aquí sí te enseñan para aerolínea y para eso, debes hacer ya el resto de habilitaciones que sería ATP, que ya te prepararía para ir a una aerolínea. Entonces, eso le veo de ventaja aquí en Colombia. Sales con muchas más materias y te preparan en muchos, te abren muchas más, te dan más herramientas para a ti como piloto, entonces eso es una gran ventaja, cosa que no pasa allá. Pero mientras que en Estados Unidos uno puede volar no solo de día, sino también de noche, casi que 24 horas uno podría estar volando. Entonces, es más flexible en ese sentido, entonces puedes hacer las horas de vuelo un poco más rápido y puedes estudiar y volar casi que al tiempo. Entonces, es por eso, porque allá el horario de día y de noche lo puedes hacer sin ningún problema. Entonces, yo veo Incluso esa, trabajar también, ¿cierto? Incluso trabajar. eh, O, o, o pues qué tal es la intensidad del estudio como para decir, puedo sí. trabajar y estudiar al mismo Pues tiempo. bueno, mientras tú estés bajo una visa de estudiante, tú no puedes realizar ningún tipo de trabajo.
Y la intensidad de estudio, si quieres sacar la carrera en un año, es bastante alta. Es diario y no va a haber fines de semana, van a haber trasnochos. Entonces, si se pudiera trabajar, no se podría, pero bajo una visa de estudiante no se puede. ¿Qué pasa? Hay ciertos formatos que las escuelas tienen allá que uno como alumno, si estudia en Estados Unidos, puede hacer un curso de instructor e ir a una universidad, hacer una carrera profesional y esa universidad te va a dar un permiso de trabajo. Entonces, bajo ese permiso de trabajo sí tendrías la posibilidad de trabajar como instructor. Igual, es full time, o sea, va a requerir mucho tiempo porque vas a estar en un estudio constante y trabajo constante. Ok, bueno, entiendo. Bueno, ahora yo quiero que nos contes un poquito acerca de cómo fue volver a Colombia, ¿cierto? De cómo fue hacer ese chequeo o bueno, esa convalidación de licencia, a pesar, y ese era el tema que iba a tocar ahorita, tú, antes de irte a Estados Unidos, volaste aquí alguna vez, ¿cierto? En un ultraliviano, ¿cierto? Sí. Tú realizaste unos vuelos. Luego estuviste en Estados Unidos y allá pues estuviste prácticamente un año entero volando, Sí. ¿cierto? Y luego volviste aquí a Colombia y cogiste un avión aquí nuevamente. A mí me gustaría que nos contaras un poquito la experiencia de cómo fue eso, de cómo fue el tema, por ejemplo, con las comunicaciones, porque tú te acostumbraste a comunicarte en inglés, a hablar en inglés, ¿cierto? No solamente comunicaciones aire-torre, sino también con tu instructor, me imagino que con la mayoría de tus compañeros. Entonces yo quiero que nos cuentes un poquito cómo fue esa transición y cómo fue el proceso realmente para convalidar esa Sí. licencia. Bueno, para convalidar, uno debe traer ya un paquete de documentos que en Estados Unidos a uno se lo arman y ya uno viene con todo listo. Aquí hay muchas escuelas y muchas opciones para convalidar. Yo escogí una de ellas bueno, en cuanto al vuelo, lo que tú dices, pues uno tiene la habilidad de volar. Entonces eso no se le va a hacer complicado, pero sí cuando uno se va a comunicar con el instructor, yo tuve la ventaja de que, por ejemplo, aquí en Colombia el instructor hablaba inglés y decía, tranquilo, si te sentís más cómodo en inglés, háblame en inglés. Entonces me colaboraba mucho en ese sentido y el primer vuelo él comunicó y me decía, mira, es así. Entonces fue muy paciente, me llevó mucho, me acompañó mucho en ese proceso. Entonces lo hizo ver muy fácil, lo hizo hacer no fue compleja la transición porque tuve la fortuna de dar con buenos instructores de mucha experiencia, que es otro tema. Uno en Estados Unidos encuentra instructores muy capaces, muy buenos, sin embargo son muy jóvenes, entonces no han vivido muchas cosas. Entonces acá yo me encontré con instructores ya más maduros, más formados y entonces sabían llevarme realmente de la mano en cuanto a las comunicaciones, a enseñarme ciertas cosas que se manejan aquí. Entonces no fue muy complejo al dar con buenos instructores y con una buena escuela. Como quien dice que si vos sos piloto en Estados Unidos, no sos piloto en Colombia, porque llegas aquí y tenés que estudiar otra vez ese tema de comunicaciones, ese tema de regulaciones Así es. colombianas, ese tema de manejo de territorio colombiano que es tan complejo, de aeropuertos. Entonces, o sea, yo lo que quiero es que la gente vea que esto es un estudio constante y que realmente lo que nosotros queremos desde ya es más o menos irlos entrenando, irlos preparando, irlos caer en cuenta en eso. Bueno, pero estratégicamente, bueno, tú nos contabas que tenías que venir con un paquete ya de papelería, de entregar esa papelería y hacer qué, hacer cuántos vuelos, cómo es el vuelo de certificación o el chequeo, más o menos cómo es, para que la gente sepa. Sí. Bueno, realmente depende un poco. De manera general, haces alrededor de 3 vuelos, es decir, 4 horas de vuelo, incluyendo el chequeo. No es mucho porque saben que ya vienes con muchas horas de vuelo, es No es simplemente volar. para Mm. verificar que sabes hacer procedimientos, lo haces de manera segura, eres capaz de comunicar y lo haces todo bien. ¿En qué se enfocan más? En las regulaciones que cambian un poco
en el chequeo oral y en el simulador, que es donde te chequean instrumentos. Entonces, ¿qué pasa? Ahí hay una diferencia y es que uno casi que toda la fase de instrumentos en Estados Unidos la hace montado en un avión, no en un simulador. Y aquí realmente se hace más en un simulador, incluyendo el chequeo. Entonces, a mí me tocó, por ejemplo, pagar un paquete de 10 horas de simulador para prepararme, para cogerle el feeling al simulador, en cómo son los procedimientos en simulador, porque no estaba acostumbrado. Yo estaba acostumbrado a hacerlo todo directamente en el avión. Entonces, eso, por ejemplo, sí hubo una diferencia un poquito grande en cuanto al chequeo, que el chequeo de instrumentos es en simulador. El chequeo oral realmente no hay mucha diferencia, pero manejar términos, por ejemplo, me tocaba en inglés y hablar en español, entonces como adaptarme realmente, es adaptarse al cambio rápidamente y en vuelo no es muy complicado, hace alrededor de cuatro vuelos, eso depende de realmente, si necesitas más, pues sí hace más, no hay afán, el tema es hacerlo bien, pero pues yo hice 3 vuelos incluyendo el chequeo y realmente el vuelo es simplemente ver procedimientos. O sea, el tema de convalidación es más tema de papelería, ¿cierto? Y de Sí, estudio, ¿cierto? realmente, Como tal el tema de ir al avión y eso no es tan complejo y es exacto. real. Ok, bueno. Ahora yo quiero, nosotros publicamos un post en nuestra página donde le pedíamos a la gente que nos hiciera preguntas puntuales de qué quisiera saber y hubo una persona, Alejandro Zapata, que nos preguntó eh, que nos contaras una historia o una anécdota, ¿cierto? De alguna cosa que te haya pasado en vuelo, que te haya marcado. Yo sé que hay muchísimas anécdotas y que esta entrevista podría ser solo de anécdotas, Sí. pero, pero nos puedes contar una y más porque quiero motivar esa interacción con la gente que visita nuestra página y además de eso invitar a mucha gente a que haga sus preguntas, no solamente para pilotos. Tenemos en este momento mucha gente que nos está colaborando con el tema. Entonces yo quiero que le respondas esa pregunta a Alejandro Zapata y también a mí de una anécdota o algo que te haya pasado que vos digas, esto lo puedo contar y a la gente le va a llamar la atención. Bueno, voy a empezar con esta no es tan grave, pero me marcó mucho porque no tenía mucha experiencia. Estaba en la fase de piloto privado, estaba empezando a hacer era mi primer vuelo solo, directamente desde la rampa al área de entrenamiento, hacer maniobras y volver. Entonces, cuando iba saliendo de la rampa, sentí el pedal derecho flojo, no estaba igual, no estaba normal. Entonces, seguí porque igual me respondía y dije, cuando vaya a hacer el run-up o a probar el motor, me voy a hacer al lado izquierdo para poder aplicar el pedal derecho y así volverlo a probar, a ver qué está pasando. Cuando llegué al punto, apliqué el pedal derecho y el avión seguía como si nada, como si ese pedal no existiera. Entonces apliqué los frenos y el avión se fue a la izquierda. Entonces realmente no me estaba respondiendo el pedal derecho. Entonces, pues uno sin experiencia en ese punto, realmente ahí es donde debe aplicar todo lo que uno ha leído en los libros, lo que el instructor le ha dicho. Entonces, ¿qué pasó? Realmente, pues gracias a Dios, manejé bien la situación y no estaba en vuelo. Entonces, eso es otro tema. Si uno está en la tierra, vaya y venga, no hay problema. Entonces, respiré, me calmé, que nadie lo está afanando y volví a probar un pedacito ahí, volví a avanzar para probar el pedal y efectivamente no me respondía. Entonces me pasé a la otra silla, la silla derecha, la del instructor, a ver si me respondía ahí, tampoco. Eh, entonces ahí entra lo que, pues, que para mí es fundamental y expresarlo a la gente es muy importante el inglés. ¿Por qué? Porque uno puede tener un inglés aeronáutico, saber de comunicaciones, pero hay momentos en que la situación no va a ser normal y se va a salir de lo común. Entonces, son situaciones no estándar. Entonces, por ejemplo, yo debía comunicarle a la torre lo que me estaba pasando y qué quería hacer. Pues el controlador me dijo, lo que usted quiera está bien. Entonces yo dije, listo, yo siento que me está respondiendo, voy a entrar un pedazo a la pista y a salir por la primera calle de rodaje para quedar ya de frente.
Entonces, controlador me dijo, listo. Todavía me quedaban unos metros antes de entrar a la pista, perdón. Entonces, en esos metros volví a probar el pedal y efectivamente, pues, era cero, cero. Entonces, si entraba a la pista, realmente me iba a quedar ahí clavado y nadie iba a poder hacer uso de la pista. Entonces, decidí no entrar, quedarme ahí. Y entonces, de inmediato, mi instructora estaba pendiente y ella se puso en contacto conmigo y me dijo, ¿qué está pasando? Y el mecánico de la escuela de Escuela. una se puso en contacto conmigo. Entonces, él me dijo, prueba esto, lo mismo que yo ya había hecho. Entonces me dijo, no, apaga el avión y ya vamos por vos. No pasó, gracias a Dios, nada grave, no es algo así súper, súper grave, pero me marcó porque, primero, la importancia del inglés, de que hay situaciones no estándar y van a ocurrir. Segundo, de que todo lo que uno aprende en los libros sí se debe poner en práctica, desde lo que le enseñan en toma de decisiones, a mantener la calma. Entonces es ahí donde se pone en práctica. Y además no tenía mucha experiencia, entonces por eso me marcó tanto, porque fue como la primera anécdota que me pasó. Y bueno, tengo otra, esta ya entra un poquito más entre el top 5. Fuerte. Sí. Sí, 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 sí. Venía yo con un compañero, gran piloto, vuela muy bien, veníamos de una ciudad al norte de la Florida. El día estaba muy nublado y muy frío. Entonces, no sé por qué yo venía volando y me dio por mirar al ala y la vi completamente escarchada. No íbamos a una gran altitud y habíamos revisado los reportes y no debía por qué haber congelación en esas alturas. Entonces, pues simplemente dijimos, hay que descender, hay que hacer algo. Entonces, al reducir la potencia y empezar a descender, el motor empieza a hacer como una explosión, como pa, pa. Entonces, en ese punto, ahí nos preocupamos muchísimo y empezamos a buscar de inmediato qué aeropuerto tenemos cerca y empezamos a volar hacia él. Entonces dijimos, estábamos ya muy cerca, si el motor se estabiliza, continuamos hasta la base porque no sabemos acá, no tenemos mecánico, no tenemos nada, que es algo que también hay que pensar, no vamos a estar en la base, entonces dijimos, volemos hacia ese aeropuerto, si de aquí allá se estabiliza, seguimos ya hasta la base que estábamos realmente muy cerca. Y así fue. Continuamos hasta allá, planeamos todo para ese aeropuerto y yendo hacia allá, todos los parámetros estaban estables, el motor se estabilizó y ya no teníamos la escarcha en el fuselaje. Entonces decidimos seguir y pues es una anécdota que cuento porque no supimos al final puntualmente qué pasó, pero tampoco teníamos mucha experiencia en ese punto y bueno, son cosas que a uno lo hacen sudar un poquito y lo ponen a trabajar realmente. Entonces esa anécdota también me marcó bastante. Total. Bueno, Santi, yo creo que ya vamos finalizando esta entrevista. Yo quiero pues agradecerte por esas anécdotas, por esas historias, por esa iluminación, ¿cierto? Por contarnos tu experiencia, que seguramente para mucha gente va a ser muy provechosa, le va a dar más o menos como una luz en el camino, sea para estudiar aquí en Colombia, sea para estudiar en Estados Unidos, si tiene la posibilidad de hacer la alternancia, excelente. Y pues no solamente estamos hablando de Estados Unidos para estudiar, hay muchos Así es. lugares para estudiar. El tema es motivarse, plantarse una meta, ¿cierto? Y buscar la forma de hacerlo, ¿cierto? Tú de pronto en algún momento del camino dijiste, no, no voy a poder con esto, no voy a poder terminar, y sin embargo, aquí estás. Entonces yo quiero invitar a la gente a eso, quiero que la gente se motive, quiero que la gente desde la experiencia de otros vea cómo es ser piloto aquí y en otro país y quiero que también les des un mensaje de motivación para finalizar la entrevista. Listo. Bueno, el mensaje primero es la importancia del inglés y desde ya, pues si tienen tiempo, si están en el colegio, si apenas sueñan con estar en algún momento en alguna rama de la aviación, especialmente en el pilotaje, el inglés es fundamental, estudien donde estudien. Eso es lo primero. Lo segundo es que sí, hay momentos en el que uno dice, bueno, ¿de dónde saco el dinero económicamente? ¿Cómo voy a hacer? Es mucha la carga de estudio, es muy difícil, hay mucho por estudiar, hay mucho por aprender. Entonces,
se supera. Son retos que uno puede hacerlo. Eso sí, hay que tener mucha disciplina, mucha pasión y sobre todo paciencia. Esto es una carrera de procesos, de llevar ritmos. Entonces, de ir con cabeza fría haciendo las cosas bien. Y bueno, cualquier inquietud, cualquier cosa que tengan, se pueden comunicar con nosotros y les podemos dar una asesoría desde nuestra experiencia, sin queriendo lo mejor para todos ustedes. Y bueno, es básicamente eso, se pueden comunicar con nosotros. Y Andrés, muchas gracias por ayudarme con la entrevista, por estar aquí presente y hacer parte del proyecto. Excelente, Santi, listo, perfecto. Entonces les recordamos a todas nuestras redes sociales, Camino-Aéreo en Instagram, en Facebook nos pueden encontrar como Camino Aéreo y la página web que la van a encontrar en nuestros portales www.caminoaereo.com. Este es nuestro mayor medio de comunicación, vamos a estar muy pendientes de las solicitudes, vamos a estar subiendo mucho material, estamos en proceso. Y bueno, un saludo para todos. Esperamos que haya sido muy provechosa esta entrevista y que de alguna manera les encienda ese bombillito para que sigan adelante en el camino aéreo. Un feliz día. Feliz día. Gracias. Nos vemos.